Pues creo que sí, ya estamos la mayoría. Bueno, siendo las, ¿qué horas son? No, pues ya. La una con uno. Uno, empieza, Karina. Gracias a todos por su asistencia, especialmente los adscritos que nos acompañan. Todo comentario será más que bienvenido. Gracias. Ok, yo les voy a hablar de embriología, anatomía y fisiología del estómago y la clase la va a coordinar el doctor Edgar González, ¿vale? Vamos a empezar con embriología. Durante la cuarta o quinta semana de vida embrionaria, pues va a comenzar la dilatación en la región que va a ser pues, el futuro estómago a la altura de C3 a C5. Y al final de la séptima semana, el estómago se va a localizar a nivel de T5 a T10 por el crecimiento en dirección craneal de las otras estructuras embrionarias. Y el crecimiento del tronco hace que el estómago se localice entre T10 y L3, que va a ser su posición final normal. Se va a producir una rotación en sentido de 90 grados, o sea, en sentido de las hojas del reloj, alrededor del eje longitudinal, y esto va a ser arrastrando el mesogastrio dorsal hacia la izquierda. Y a este nivel pues, va a poder apreciar la formación de la transcavidad de los epiplones. Debido a esta rotación se va a producir un cambio en la anatomía topográfica de los troncos vagales, o sea, el tronco izquierdo va a inervar la pared anterior y el derecho la posterior. La rotación que hace el estómago sobre el eje anteroposterior va a variar la posición del cardias y del fondo, y la del píloro y de la unión gastroduodenal. Entonces la línea media dorsal se va a convertir en la curvatura mayor del estómago y la línea media ventral en la curvatura menor. Y en el cuarto mes de vida intrauterina ya se va a poder ver la concavidad de la curvatura menor, y hacia el octavo mes la providencia del fondo, que, o sea, el margen ventral va a ser la curvatura menor y el margen dorsal va a ser la curvatura mayor. Los pliegues van a aparecer hacia la octava semana y la muscular va a surgir entre la semana 8 a 14. Y bueno, pues aquí podemos ver los pliegues. Las primeras criptas glandulares van a aparecer en la curvatura menor entre la sexta y la novena semana, y hacia la décima semana se van a distribuir por todo el estómago. Y las células parietales pues se van a poder identificar hasta la semana 11 y las principales hasta la 12. Y pues en este periodo van a aparecer también las células mucosas, y la pepsina va a estar presente en la mucosa en la segunda mitad del sexto mes. Entonces, pues eso es todo por parte de embrio. No sé si alguien A ver, tenga algún dame un comentario. segundito, regrésate dos. Ajá. Recuerden que la anatomía quirúrgica es indispensable. Son cirujanos, deben reconocer los planos anatómicos por donde van. Y la anatomía, sobre todo en la región gastrointestinal, se basa en la embriología. Todo tiene una explicación. El aumento menor, el aumento mayor, todo deriva embriológicamente. Entonces, en todo el tubo digestivo hay un meso posterior que fija a la pared, que fija el tubo digestivo a la pared posterior. Ese meso posterior se conserva en todo momento. Lo único que cambia es su situación y su adhesión a la pared posterior. Se conserva en el estómago, en el duodeno, es evidente en todo el tubo digestivo delgado y es también evidente en el transverso, en el sigmoides, y es muy sutil en el ascendente y el descendente. Se conserva en el estómago y da pie el meso posterior tanto al ligamento que conlleva los vasos cortos como al aumento mayor, que es derivado del meso posterior embriológico. El estómago es el único que tiene un un meso anterior, que ustedes lo ven como el epiplón o hacia la curvatura menor, que es el aumento menor, con su ligamento hepatogástrico y su ligamento hepatoduodenal. Ese ligamento se va al estómago y después hacia la pared anterior por la rotación y se convierte en el ligamento falciforme y en el ligamento redondo, o es continuidad de. Todo tiene una explicación embriológica. Y debido a esta rotación del estómago, pueden tener la bursa o mentalis, en donde pueden meter perfectamente la mano y tocar la pared posterior
del estómago y el borde superior del páncreas con todas sus estructuras vasculares. Es básico conocer al menos a grandes rasgos la embriología, porque con el conocimiento de esta embriología van a saber las estructuras anatómicas de una forma lógica y en cirugía propiamente ya se pueden ir por un plano anatómico y avascular y no sea un desmadre su operación. Gracias, Karim. Sí. Entonces, pasando ya a la anatomía, pues a grandes rasgos sabemos que el estómago pues, se reconoce por su forma asimétrica con forma de pera y va a ser la estructura proximal del tubo digestivo dentro del abdomen. Solo tiene dos límites bien definidos, que va a ser la curvatura mayor y la menor, y 5 regiones bien definidas, que va a ser el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. Entonces, en cuanto a su topografía y relaciones, pues sabemos que su posición va a depender primero de la posición del individuo, del grado de llenado gástrico e intestinal, del tono de la pared abdominal y de los hábitos que tenga el paciente. El único punto de referencia fijo pues va a ser la unión gastroesofágica, que se localiza a la izquierda de la línea media, por detrás de la séptima costilla, a la altura de la 10ª vértebra dorsal. Entonces, anteriormente se va a relacionar con el hígado, el diafragma y la pared abdominal anterior, y posteriormente se va a situar en un lecho formado por el diafragma, el vaso, el riñón y la glándula suprarrenal izquierda, el páncreas, el mesocolon transverso y el ángulo esplénico del colon. Entonces, ya pasando a los ligamentos de los que estaba hablando ahorita el doctor, primero voy a hablar del hepatogástrico, que va a constituir la parte proximal del epiplón menor, como se puede ver aquí. Se va a extender desde el hilio hepático hasta la curvatura menor del estómago y se va a dirigir hacia arriba formando el mesenterio ventral del esófago abdominal. Va a contener la arteria y la vena gástrica izquierda y la división hepática del tronco vagal anterior, las divisiones gástricas anterior y posterior de los troncos vagales y los ganglios y vasos linfáticos. Y distalmente y a la derecha, del ligamento hepatogástrico va a contener ramas de la arteria y la vena gástrica derechas, y en esta región se van a encontrar también la arteria hepática común y la vena porta. En cuanto al El ligamento... hepatoduodenal. En el hepatoduodenal. Ajá. Ok. En el hepatoduodenal va a constituir la parte derecha del epiplón menor y se va a extender desde el hígado hasta los primeros 2.5 centímetros del duodeno. Su borde libre va a contener la arteria hepática, que pues ya sabemos que es la arteria hepática propia, la vena porta y los conductos biliares extrahepáticos, además de por el plexo hepático y los ganglios linfáticos. Entonces, pues, siento que está muy difícil como diferenciarlos, yo creo, ya viéndolos, pero pues aquí sí los diferencian muy bien, ¿no? Aquí está uno y aquí está el otro. En cuanto al ligamento gastrocólico, va a ser una porción del epiplón mayor, pero solo la porción de arribita esta. Se va a extender desde la curvatura mayor del estómago y la primera porción del duodeno hasta el colon transverso, con el que se va a fusionar. Cranealmente y hacia la izquierda se va a continuar con el ligamento gastroesplénico, que es el que está aquí. Y el ligamento gastrocólico pues va a contener las arterias y venas gastroepiploica derecha e izquierda. El ligamento gastroesplénico se fija a la curvatura mayor del estómago y es la continuación descendente del ligamento gastrofrénico que vemos acá arriba. Y si se acuerdan, todo eso es un continuum de el meso posterior del estómago producto de su rotación 90 grados. Entonces, en el interior del ligamento gastroesplénico se va a encontrar en la parte superior arterias y venas gástricas cortas y los ganglios linfáticos, y en la parte inferior la arteria y la vena gastroepiploica izquierda, las ramas terminales de la arteria esplénica y los ganglios linfáticos. El ligamento gastrofrénico se va a continuar con el ligamento hepatogástrico a la izquierda, y en la parte inferior se van a encontrar las arterias y venas gástricas cortas y los ganglios linfáticos, y la parte superior va a ser avascular. En cuanto a la irrigación del estómago, pues sabemos que existe el tronco celíaco, ¿no?
y que tiene 3 ramas principales, la arteria gástrica izquierda, la hepática y la esplénica. Entonces la hepática va a dar 2 ramas principales, que va a ser la gástrica derecha y la gastrodenal, y a su vez la gastrodenal va a dar 5 ramas, que es la pancreatodenal superior, la anterior y posterior, y la retrodenal, la supraduodenal y la gastropiploica derecha. Y de la arteria esplénica pues van a salir 3 ramas, que va a ser la gástrica posterior, las gástricas cortas y la gastropiploica derecha, izquierda. Entonces, pues aquí podemos ver a la arteria gástrica izquierda, ¿no? Que es la que está de este lado. Se va a dirigir hacia arriba y hacia la izquierda, retroperitonealmente hacia el tercio proximal de la curvatura menor del estómago. Va a dar ramas esofágicas y cardioesofágicas y va a describir una curva descendente a la derecha, recorriendo la curvatura menor, y a medida que desciende se va a bifurcar en una rama anterior que va a enviar ramas a la pared gástrica anterior y en otra rama posterior que va a irrigar la pared gástrica posterior. Entonces la rama anterior de la arteria gástrica izquierda va a hacer un ángulo a través del cuerpo del estómago hacia la curvatura mayor. Va a terminar en muchas ramificaciones pequeñitas, formando la pata de ganso vascular, que está por acá. Ay, no sé si ven mi cursor por acá. Sí, sí, vamos. Al nervio gástrico anterior o de la target, que vamos a ver un poquito más adelante. Y la rama anterior va a finalizar su recorrido aproximadamente de 4 a 6 centímetros antes del píloro, a 1 centímetro de la curvatura menor. O 2 centímetros hasta anastomostrarse con la arteria gástrica derecha, que está aquí. Tras dar origen a las ramas anterior y posterior, pues la arteria gástrica izquierda va a continuar a lo largo de la curvatura menor y va a terminar normalmente con una rama en la incisura angular, y el primer ramo de la rama posterior va a tener una distribución extensa, irrigando el cardias y la región posterior del proximal del cuerpo del estómago. En cuanto a la arteria gástrica derecha, pues es una rama que se origina regularmente en la hepática propia, que va a ser del 50 al 68%, pero también se puede originar de la arteria hepática izquierda en un 28% o en la hepática común en un 3% nada más. Y la arteria gastropiploica derecha, después de dar origen a una rama infrapilórica, va a recorrer la curvatura mayor en el interior del ligamento gastrocólico, que es el que está acá, y va a dar origen de 8 a 18 ramas pares o impares anteriores y posteriores para la pared gástrica, y las ramas gástricas de la arteria gastropiploica. En cuanto a las arterias gástricas cortas, se van a originar en las ramas terminales de la arteria esplénica o en la arteria gastropiploica izquierda y van a proporcionar la vascularización arterial del fondo y de la pared superior del cuerpo del estómago. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Cari, ¿por qué la disnea? Es que Mi estoy un duda. poco malita de mi garganta. ¿Pero todo bien? Sí, sí, nada más me duele la garganta. ¿Saturación bien? ¿Dolor torácico? No, nada de eso. No, Oh. yo creo que es, o sea, nada más dolor de garganta porque no tengo otro síntoma. Bueno, te vigilamos, ¿no? Sí. Ok, pues descansa un ratito. Esta irrigación se ve hermosa, sobre todo pintada por Netter, pero dependiendo de dónde lo lean, dependiendo del libro de anatomía al que se refieran, van a ver que es la normalidad en el 45 a 65% de los pacientes. Realmente es poco frecuente verlo como se ilustra aquí. Hay un sinfín de variaciones y todas ellas les debe sonar, sobre todo cuando manejan tubo digestivo. Dependiendo de la cirugía que van a realizar, es el vaso sanguíneo o los vasos sanguíneos que deben conocer perfectamente para ver por qué plano ir y evitar el sangrado. Por ejemplo, si están haciendo un ISEN ya con esta imagen, pueden notar que les puede sangrar un vaso frénico de la gástrica izquierda, o cuando están disecando la pared posterior, cuidado con la arteria posterior del estómago, que es rama de la esplénica, o ya hacia los vasos cortos que ya conocen todos ustedes, por ejemplo. ¿Va?
No vamos a platicar de la vía biliar, pero estudiando el tronco celíaco deben conocer la irrigación o les da la irrigación a todo el tubo digestivo superior, entiéndase estómago, la mayor parte del duodeno, hígado, vía biliar y vaso. ¿Listo, Cari? ¿Ya recuperaste La voz la más o menos. respiración? Sí, ya. Perfecto. Entonces, pues en cuanto a las venas, vamos a saber que las venas siempre van a ir paralelas a las arterias, ¿no? La vena gástrica izquierda o la vena coronaria, como se conoce, comienza hacia la mitad de la curvatura menor y la gástrica derecha, ambas van a drenar en la vena porta, aunque en ocasiones la vena coronaria va a drenar en la vena esplénica. La vena gastropiploica derecha va a recibir la sangre procedente de la vena pancreático-duodenal superior anterior y de la vena cólica media frente a la cabeza del páncreas y va a drenar hacia la vena mesentérica superior, cerca del borde inferior del cuello del páncreas, y la vena gastropiploica izquierda que va a drenar en la vena esplénica. Entonces las venas gástricas derecha e izquierda se van a unir a lo largo de la curvatura menor formando una tiara o una corona venosa, que es la vena coronaria, pero como la vena izquierda es más grande, pues es a la que se le conoce como la vena coronaria. Y las venas gástricas cortas van a drenar la vena esplénica. Entonces, pues en cuanto al drenaje linfático del estómago, el cardias y la porción medial del cuerpo casi siempre van a drenar hacia los ganglios que están ubicados a lo largo de la arteria gástrica izquierda y del tronco celíaco. Y la porción del antro ubicada a lo largo de la curvatura menor va a drenar hacia los ganglios gástricos derechos y los pilóricos. Y la mitad del estómago distal a lo largo de la curvatura mayor va a drenar hacia los ganglios de la cadena gastropiploica derecha. Entonces, la porción proximal del estómago a lo largo de la curvatura mayor casi siempre va a drenar hacia los ganglios que siguen a la arteria gastropiploica izquierda o al hilio esplénico. Y los ganglios que se ubican en las curvaturas mayor y menor casi siempre van a drenar en los ganglios celíacos. También hay otra forma de clasificar el drenado linfático del estómago, que se puede dividir en 4 zonas, como se describe aquí en el escandalaquis. Entonces, pues si tomamos esta descripción, la zona 1 va a ser la gástrica inferior y los ganglios alrededor de las arterias gastropiploica derecha y gastroduodenal van a drenar los ganglios que estén situados alrededor de la arteria hepática, y estos los ganglios celíacos. La zona 2 o la zona esplénica van a ser los ganglios alrededor de las arterias gastropiploica izquierda y gástricas cortas y van a drenar hacia los ganglios pancreáticos esplénicos y a su vez los ganglios de la arteria esplénica para finalizar en los celíacos. Y en la zona 3, que va a ser la zona gástrica superior, los ganglios alrededor de la arteria gástrica izquierda van a drenar los ganglios celíacos. Y en la zona 4 o zona hepática, los ganglios alrededor de la arteria gástrica van a drenar los ganglios celíacos. Entonces, pues pasando a la inervación, primero vamos a hablar de la inervación parasimpática. Los nervios vagos derecho e izquierdo van a descender paralelos al esófago, como vimos en la embriología, y van a contribuir a formar un plexo nervioso esofágico externo entre la bifurcación traqueal y el diafragma. Y a partir de este plexo se van a originar los 2 troncos vagales, el anterior y el posterior, que van a atravesar el hiato esofágico del diafragma. Entonces, el tronco vagal anterior va a dar la división hepática, que se va a dirigir hacia la derecha en el epiplón menor y se va a ramificar antes de penetrar en el hígado. Una de esas ramas va a girar hacia abajo para alcanzar el píloro y a veces la primera porción del duodeno. Y se va a localizar entre las hojas de la porción avascular del ligamento hepatogástrico. En cuanto a la división gástrica anterior, va a descender a lo largo de la curvatura menor del estómago, dando ramas para la pared gástrica anterior, y esto va a dar lugar pues, al nervio anterior principal de la curvatura menor, que es el nervio de la Target, y este nervio normalmente se va a localizar a una distancia de 0.5 a 1 centímetro de la curvatura menor. La división celíaca se va a localizar en el pliegue peritoneal gastopancreático y va a atravesar el plexo celíaco.
En cuanto a la división gástrica posterior, va a originar ramas para la pared gástrica posterior y va a dar origen al nervio posterior principal de la curvatura menor. En cuanto a la inervación simpática, pues se va a dividir entre eferente y aferente. Entonces, los nervios esplácnicos torácicos se van a encontrar formados por fibras preganglionares que van a estar procedentes de la columna intermediolateral de la médula espinal a la altura de T5 a T10. Estas fibras van a terminar en los ganglios celíacos, donde se va a producir la sinapsis entre las fibras preganglionares y las células ganglionares colaterales. Las fibras postganglionares de los ganglios celíacos van a alcanzar el estómago y el duodeno a través de su aporte vascular. Y las fibras aferentes de la sensibilidad nociceptiva van a atravesar los nervios espinales y el plexo celíaco, alcanzando los nervios espinales de los niveles torácicos de T5 a T10, y los cuerpos celulares de estas fibras se van a localizar en los ganglios de las raíces dorsales a este mismo nivel. Y aquí les traje una imagen también, donde se puede ver pues, el famosísimo nervio de la Target, el nervio vago y el nervio izquierdo, y pues sus ramas, ¿no? La rama celíaca del vago derecho y la rama hepática del vago izquierdo. Y bueno, todavía nos falta la parte de fisio. No sé si el doctor quiera comentar algo antes de continuar. Ya se fue. Sin problema, Cari. No sé si alguien tenga alguna duda hasta el momento. Ahorita fue pura anatomía, lo cual ya saben, iban a poder contestar perfectamente en el examen. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Vientos. Síguele, Cari, por favor. Ok. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la parte de fisio. El estómago, pues ya sabemos que almacena los alimentos y que facilita su digestión mediante funciones que van a ser secretoras y motoras. Y pues dividiendo esto, las funciones secretoras van a ser la producción de ácido, la producción de pepsina, de factor intrínseco, de moco y de las hormonas gastrointestinales. En cuanto a las funciones motoras, pues va a ser el almacenamiento de los alimentos, la molienda y la mezcla y el vaciamiento controlado del alimento y las actividades periódicas de mantenimiento entre comidas, ¿no? Entonces, pues en cuanto a la secreción de ácido, ya sabemos que en el estómago, pues el ácido clorhídrico va a acelerar la degradación, tanto física como bioquímica, esto debido a la pepsina de los alimentos, ¿no? Entonces, la pepsina y el ácido van a facilitar la proteólisis y van a inhibir la proliferación de los patógenos ingeridos. Entonces, en la célula parietal va a secretar ácido cuando se estimulan los receptores de su membrana, o sea, acetilcolina proveniente de las fibras vagales, gastrina proveniente de las células D, e histamina proveniente de las células enterocromafines. Y la secreción de ácido, pues la secreción basal va a ser interprandial de 2 a 5 miliequivalentes hora. Entonces, pues las hormonas gastrina e histamina, así como el neurotransmisor acetilcolina, van a estimular a la célula parietal para que produzca el ácido clorhídrico. Y la gastrina se va a unir a receptores tipo B de colecistocinina y la acetilcolina se va a unir a los receptores muscarínicos M3. Y estas sustancias, las dos van a estimular a la fosfolipasa C a través de un mecanismo ligado a la proteína G que va a inducir un incremento de la producción de trifosfato de inositol mediante la degradación de fosfolípidos de su membrana. Entonces, pues, este trifosfato de inositol va a estimular la liberación de calcio de los depósitos intracelulares y va a activar la proteincinasa y la bomba de protones, la sodio-potasio ATPasa. Y ya. Entonces, para la secreción de ácido van a ser 3 fases. Cari, Mande. oye, las células D secretan somatostatina, no gastrina. Ok. ¿Va? O sea, esa suele ser pregunta típica de examen. ¿Qué producen las células parietales? ¿Qué producen las células principales? ¿Qué producen las células D, las células G, etcétera, etcétera? ¿Ok?
Eso tienen que aprendérselo bien. No sé qué tanto les sirve en la vida, pero sí les va a servir para el examen. ¿Ok? Ok, muy bien. Ay. Entonces, la secreción de ácido, Oye, pero, Cari, o sea, sí es importante justo lo que decía el doctor ahorita, y más dónde está la distribución de las células, porque eso creo que hasta es pregunta de Puem, de ciertas, o sea, de la distribución de las células en las partes del cuerpo, hay como ciertos lugares donde hay más unas de otras, y por eso hay ciertas indicaciones de antrectomía y cosas así. Entonces sí es importante. ok, se lo Sí, anexo. no sé si lo vayas a mencionar después. No, Ok, bueno, pero eso pues se lo anexo. les va a Ajá. quedar de tarea, porque dependiendo del tipo de gastrectomía que se realice o el tipo de derivación que se realice, van a ser los potenciales déficit alimenticios que pueden llegar a tener, lo que tienen que dar vigilancia, etcétera. Hablando de factor intrínseco, hablando de vitamina B, hablando de B12, hablando de calcio, etcétera. Entonces, si no está en la clase o en la presentación, sí se les va a quedar de tarea, porque al igual que los tipos de células y su distribución va a venir en el examen. Ok, se lo Lo agrego. agregas en tu presentación antes de subirlo, Cari, please. O sea, Sí. digo, todos lo vamos a leer, pero ahí lo pones. Ujú. Entonces, la secreción de ácido se va a dividir en varias fases, ¿no? La primera es la fase cefálica o vagal, que va a comenzar cuando la persona piensa, observa, huele o prueba comida. Entonces, esto va a activar a los centros corticales e hipotalámicos, cuyas señales se van a transmitir hasta el estómago mediante las fibras vagales. Esto va a hacer que se libere acetilcolina, que va a estimular a las células enterocromafines y a las células parietales. Esta fase solo va a aportar máximo el 30% de la producción total de ácido en respuesta a la comida. ¿Sale? Y la siguiente fase es la fase gástrica, que va a comenzar ya que el alimento llegó al estómago y va a durar hasta que el estómago se vacía. Va a aportar 60% de la secreción de ácido, y los aminoácidos y péptidos pequeños van a estimular a las células G del antro para que secreten gastrina, que va a pasar al torrente sanguíneo, y por esta vía va a llegar a las células parietales para estimular la secreción de ácido por medio de un mecanismo endocrino. La distensión de la porción proximal del estómago va a estimular la secreción de ácido y a través del arco reflejo vasovagal. Y la distensión del antro pues va a estimular la secreción de gastrina. Entonces, la tercera fase, la fase intestinal, decía en el libro que era un poco mal comprendida, pero que es mediada por una hormona liberadora en la mucosa de la porción proximal del intestino delgado en respuesta al quimo luminal, y va a comenzar cuando se inicia el vaciamiento. Va a durar mientras los nutrientes estén en el intestino delgado y va a aportar 10% de la secreción. Entonces, pues ya hablando de la secreción que tiene el estómago, el pepsinógeno va a ser el estímulo para que se secrete, pues va a ser el consumo de los alimentos, va a ser producido por las células principales, y la acetilcolina va a ser el mediador más importante. La somatostatina lo va a inhibir, y el pepsinógeno se va a desdoblar hasta la enzima pepsina en un ambiente ácido y va a alcanzar su actividad máxima con un pH de 2.5 y se desactiva con un pH de más de 5. Y pues va a catalizar la hidrólisis de las proteínas. Entonces, el factor intrínseco, pues sabemos que es secretado por las células parietales y que es necesario que se una a la vitamina B12 en el estómago para absorberse en el hilo terminal, que es pues más o menos también lo que estaban hablando ahorita de la gastrectomía, ¿no? Cuando a un paciente se le realiza una gastrectomía total, pues es necesario suplementarlo con vitamina B12. Entonces, pues la barrera mucosa del estómago va a tener componentes y mediadores importantes para su defensa. Por ejemplo, el moco y el bicarbonato que van a secretar las células epiteliales van a formar un gel de moco estable que va a tener un gradiente favorable de pH para la protección del estómago. Las membranas celulares y las uniones estrechas van a evitar que los iones de hidrógeno puedan alcanzar el espacio intersticial.
Y los iones de hidrógeno que lleguen a traspasar esta membrana van a ser amortiguados por la marea alcalina formada mediante la secreción de bicarbonato por la membrana vasolateral de las células parietales. Entonces, pues igual las células muertas o denudadas de la superficie van a ser reemplazadas con la migración de las células adyacentes, que es el proceso que se denomina restitución. Y el flujo sanguíneo de la mucosa, pues también va a ser indispensable, que es lo que se ve ahí, la microcirculación, para el mantenimiento de la integridad de la estructura mediante el aporte de nutrientes y oxígeno para llevar a cabo sus funciones celulares enfocadas en la citoprotección. Entonces, el hidrógeno que llega por difusión retrógrada va a ser amortiguado y la circulación sanguínea, pues al ser abundante, lo va a eliminar con rapidez. Cuando ciertos transgresores de la barrera, como la bilis o el ácido acetilsalicílico, van a ocasionar un incremento de la difusión retrógrada de los iones desde la luz gástrica hasta la lámina propia, pueden aumentar el flujo sanguíneo con fines de protección también. Entonces, pues también va a tener mediadores importantes, como se ve ahí, que van a ser la prostaglandina, el óxido nítrico, el factor de crecimiento epidérmico, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el factor de crecimiento de los hepatocitos, la histamina y el péptido liberador de gastrina. Disculpen mi voz, pero ahora sí ya me la puedo abrir mucho. ¿Cuántas diapos te faltan, Cari? Como 10. Ok. ¿En qué estás rotando? Estoy ahorita en observatorio. Ajá. ¿Ya te hiciste una prueba? No, pero, o sea, pues me duele un buen la garganta, pero siento que nada más. O Vas sea, a no tener, tengo cefalea ni nada. vas a tener que hacer una prueba. Ok. En Sí, atención a, ¿no? eh, si quieres darlo muy breve, muy conciso, Ok. resolvemos dudas y les doy avisos generales, ¿sí? No, no te desgastes tanto ahorita, ¿va? Sí. Entonces, las hormonas, la gastrina va a ser producida en la célula G del antro, que hace rato me equivoqué en la diapositiva, y va a ser un estímulo para la liberación de péptidos y aminoácidos de la luz gástrica, y el ácido intraluminal, pues la va a inhibir. En cuanto a la somatostatina, se va a producir en las células D y va a ser el estímulo para la liberación y acidificación del antro, y la acetilcolina va a inhibir su liberación. Inhibe la secreción del ácido de las células parietales y la liberación de gastrina de las células G, y disminuye su liberación de histamina de las células enterocromafines. Y el péptido liberador de gastrina va a estimular la liberación de la gastrina y de la somatostatina al unirse a los receptores de las células G y D, y va a ser un mediador del aumento del flujo sanguíneo de la mucosa con un efecto citoprotector como respuesta a la presencia de irritantes en la luz gástrica. En cuanto a la leptina, pues se va a producir en las células principales y va a funcionar por vías vagales para disminuir el consumo de alimentos. O sea, esa es la hormona que nos dice que ya no debemos de comer. Y la grelina pues va a hacer todo lo contrario. O sea, la grelina es la hormona que hace que nos dé hambre. El aumento de su concentración va a estimular el apetito y pues su disminución la va a inhibir. Entonces, pues en cuanto a la motilidad del estómago, va a tener una actividad motora principal del estómago proximal, que va a consistir en contracciones tónicas y relajaciones lentas que van a durar hasta 5 minutos, y que determina la presión basal intragástrica, el factor más importante para el vaciamiento de los líquidos. Entonces, cuando se ingiere la comida, la presión intragástrica va a disminuir y se va a relajar la porción proximal del estómago, pues como para que llegue la comida, ¿no? Esta relajación va a ser mediada por dos reflejos vasovagales importantes, que va a ser la relajación receptiva y la adaptación gástrica. Y el óxido nítrico,
Y el péptido intestinal vasoactivo va a favorecer los mediadores principales de la relajación. En cuanto al segmento distal del estómago, va a desintegrar las partículas sólidas y es el determinante del vaciamiento gástrico del material sólido. Es recorrido 3 veces por minuto por ondas mioeléctricas lentas de despolarización y se va a originar en el marcapasos proximal del estómago. Las células del marcapasos pues podrían ser las células intersticiales de Cajal. Y durante el ayuno, la actividad motora de la porción distal del estómago va a ser controlada por el complejo motor migratorio. Su función es expulsar cualquier alimento sin digerir, los residuos, las células muertas y el moco una vez terminada la fase digestiva de la alimentación. Puede llegar a durar hasta 100 minutos. Y pues hablando del complejo motor migratorio, va a tener varias fases. La fase 1 Ya, va a si ser... quieres, aquí, Cari, ya me Ok. puse muy nervioso. Entonces, complejo motor migratorio, ¿cuál es la que sigue? El vaciamiento. Vaciamiento, ok, las diferentes fases, la que sigue. El vaciamiento de los líquidos y de los sólidos. Y ya. Ok, bueno, todo esto es evidentemente preguntable. ¿Qué va a venir en el examen? En el examen va a venir evidentemente embriología, anatomía, también va a incluir, por ejemplo, las diferentes capas musculares. Acuérdense que a diferencia del resto del tubo digestivo, el estómago tiene 3 capas musculares, a diferencia de 2 del resto. Obviamente irrigación, inervación y función, incluyendo la diferente distribución de las células parietales principales, etcétera, y la producción de cada una de ellas. ¿Ok? Todo eso va a venir en el examen. Evidentemente es el examen del próximo mes. No sé si alguien hasta aquí tenga alguna duda o pregunta de estómago. Es un tema muy complejo. ¿Pero alguien tiene alguna duda o pregunta? Ya para dejar descansar también a Cari. Pues no, tendremos que revisar un poquito todas las cosas que faltaron y luego pues ahí en las entregas lo reforzamos. Sí, ok. ¿Todo clarísimo? ¿Alguien tiene algún comentario? Ok. La clase, digo, tiene muchas áreas de oportunidad. Está bien, hay que pulirla, hay que pulir referencias, hay que pulir contenido. Nos vimos un poquito limitados por la cuestión de la saturación de Cari, que, haciendo paréntesis, Cari tenía que estar de acuerdo con Clau para platicar con Roxana y ver que te hagan una prueba o cuál es la metodología. Pero ante la evidente contingencia, te tenemos que estudiar. Y Mario, ¿qué tema empiezan este mes? Trauma. Ok, disculparán que sea un poquito de chile, de mole y de manteca. Obviamente nadie tenía contemplado que iba a haber una pandemia desde marzo del presente año. Entonces, me hubiera encantado ver todo tubo digestivo, todo endocrino, todo trauma, todo onco, etcétera, pero por causas de fuerza mayor tuvimos que hacer cierto movimiento. Acuérdense que parte de la inteligencia es adaptación, entonces hay que adaptarnos a la situación actual. En base a ello, el próximo examen es este miércoles. Vamos a definir la hora, pero va a ser tarde-noche. Yo no hice las preguntas, las hicieron los adscritos, el doctor Mafuz, el doctor Robles, el doctor Cajomovitz, el doctor Posada, la doctora Carla Martín. Entonces, sí está muy manchado el examen. Son pocas preguntas y todas muy manchadas. Entonces, suerte. ¿Qué más? ¿Alguna otra hora por definir? Pero va a ser en la tarde, 6, 7 de la noche. Igual, mismo concepto. Opción múltiple, todos con su cámara encendida. No hay necesidad de teclear absolutamente nada. Solamente tienen que controlar el mouse. ¿Ok? Y no sé, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, gracias.
Bueno, ¿mañana qué tema es? La clase de mañana se va a posponer porque el doctor tiene una cirugía, entonces el miércoles se va a ver manejo inicial y vía aérea y choque en el concepto de trauma. Ok, este mes va a estar muy bonito en cuestión de clases. Tenemos excelentes adscritos que nos van a apoyar en el tema, en donde son expertos. Entonces, por favor, al igual que el resto del mes, aprovechenlo y aprovechen a sus adscritos. Va a ir cambiando la situación, ya poco a poco estamos recuperando la normalidad, entonces espero que hayan aprovechado las semanas y las guardias A, B, C, D, F, G, H y J, K para haber publicado, para haber leído, para haberse preparado para el PUEM, para haber hecho nuditos y manitas en su casa, porque poco a poco vamos a recuperar la residencia normal con el estrés que ello conlleva. Vamos a apretar un poquito sus suprarrenales para que ya ahora sí empiecen su residencia real. ¿Ok? No es amenaza, pero sí es amenaza. Entonces, empiécense a estresar un poquito. Para bien, todo para bien, no se preocupen. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Ay, gracias. Bye. Nos vemos.